Señor. Entonces, querida iglesia, vamos a hablar la visión de este tiempo. Si bien es cierto, hemos predicado y hemos hablado constantemente sobre la visión del reino, sobre la visión de la iglesia. Y sabemos que el concepto de visión es muy amplio. Pero quiero decirles y repetir obviamente y recordarles que la palabra visión significa en el original una fotografía del futuro que aún usted no vive, pero trabaja para ello. Es decir, la visión corresponde a una perspectiva, ¿cierto?, hacia adelante, hacia el futuro, que usted y yo todavía no vivimos, pero tenemos por meta. O sea, la visión es clave. La visión que usted tenga es el destino donde usted va a llegar. La visión que usted tenga es la visión que a usted lo va a preparar y lo va a encaminar. Por eso el diablo no ataca la visión, sino el trayecto de la visión. Satanás, cuando ve que hay una visión poderosa de parte de Dios en un hombre o una mujer de Dios o en un ministerio poderoso de parte de la mano de Dios, quiero decirle que el diablo no va a atacar la visión porque no es dada por él, ni tampoco por el hombre, sino que es dada directamente desde el cielo a través del Espíritu Santo de Dios. Y el diablo no puede tocar esa visión, pero sí puede intervenir en el proceso de ella. Por eso la visión tiene que tener ciertas características, iglesia. Es más, las palabras nos enseñan, la Biblia, en los textos de los profetas menores, ahí en el Habacuc, dice lo siguiente, dice: escribe la visión y ponla o escríbela en tablas de piedra, para que el que lea corra, dice, y haga velocidad de esto. Mire, escuche bien, cuando nos habla que debemos de escribir la visión, tenemos que dejar plasmado lo que otras generaciones también van a seguir. Así como usted y yo llevamos la palabra de nuestro Señor desde hace 2000 años en la tierra, que se está predicando el reino de los cielos, escúcheme bien, hoy en día no es diferente. La visión poderosa del Espíritu Santo viene para cada uno de nosotros, y si en ti hay una visión, por esa visión necesita ser dirigida, necesita ser calibrada y también necesita, escúcheme, ser madurada. Una visión no involucra solamente una persona, involucra todo un cuerpo corporativo. Por eso existen dos tipos de visiones. Número uno, la visión personal. La visión personal es aquella que una persona recibió en su corazón por parte de Dios, pero no para toda la iglesia, sino para sí mismo. Porque cuando Dios da una visión para toda la iglesia o todo el cuerpo de la iglesia en el mundo, eso se le llama visión corporativa. No puede ser de una visión personal. La visión personal siempre habla de proyectos personales donde involucra a la persona en sí o alguna familia que le rodea, o si es un matrimonio, al matrimonio. Pero escúcheme bien, cuando hay una visión para todo el cuerpo de Cristo, entonces esa visión puede nacer en un hombre, en una mujer de Dios, pero es expandida a través del cuerpo. ¿Para qué? Para que toda la iglesia sepa de esta visión y camine en pos de un solo propósito. ¿Dónde está el peligro, querida iglesia? Cuando la visión personal ya quiere ser demasiado particular y privada. Eso quiere decir que es anarquista, es decir, que es sola. Es decir, la palabra anarquía significa un grupo selecto. Y hoy en día hay muchos grupos cristianos que comenzaron con una visión genuina, comenzaron con una visión particular que podía llegar a una visión corporativa, pero no la dejaron. ¿Por qué? Porque quisieron sectorizarlo, es decir, se volvieron una secta, con principios bíblicos, es más, con el reino, con palabras poderosas. Pero escúcheme bien, lamentablemente se convirtió esa visión personal en una ambición. Y esa ambición prácticamente ha caminado hoy en día en medio de la iglesia. Y por eso han habido ciertos problemas de divisiones, han habido destrucciones en algunos sectores de la iglesia. Y eso usted y yo tenemos que conocerlo para que no suceda en la visión corporativa que Dios trae a la iglesia. Mire, una de las cosas importantes y de los puntos que debemos de saber en cuanto al conocimiento del cuerpo de Cristo es sobre los 5 ministerios. Los 5 ministerios no es de la religión. La religión nunca dio a lugar a los 5 ministerios. Los 5 ministerios fueron dados por Jesucristo nuestro Señor, porque son la extensión del manto de Cristo en la tierra. Y él mismo lo dice allá en Efesios capítulo 4 verso 11, declarando de cierto de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros. Esto dice, según el verso 12, a fin. Eso significa la palabra a fin, que significa para, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, no podemos edificar el cuerpo de Cristo si no tenemos desarrollado los 5 ministerios en la tierra. Y los 5 ministerios es una visión corporativa que nuestro Señor Jesucristo trajo a la tierra para que podamos expandir el reino a toda la tierra, para cumplir lo que dice el profeta Isaías. Dice que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar.
Satanás está detrás y perseguir a los 5 ministerios. Aún sobre todo en lo apostólico profético, el diablo ha entrado con trampas, con todo tipo de oscuridad y tiniebla para poder detener el movimiento del Espíritu Santo. Sabemos que no lo logrará, pero sí ha hecho caer a muchos en este camino. Por eso, iglesia, tenemos que tener clara cuál es la visión que tenemos. Si Dios te ha entregado una visión, es bueno colocarla en la mesa corporativa del ministerio de la iglesia y de aquellos hombres y mujeres de Dios que van a ser parte de ello, porque no podemos tener una visión personal para involucrar toda la verdad de Cristo en la tierra. Recuerde, ya nuestro Señor entregó toda esta misión y todo este propósito a toda la iglesia. Por tanto, no puede haber un solo hombre que pueda cargar con toda la responsabilidad de unir al cuerpo de Cristo. Esto tiene que ser a través de una unción corporativa. Por eso, escúcheme bien, los presidentes que son de corporaciones o aquellas cabezas que han querido de alguna forma dirigir un movimiento, tarde o temprano caerán. ¿Por qué? Porque esa visión es una visión personal y no corporativa. No puede ser dirigido el cuerpo de Cristo, escúcheme bien, por una sola persona el día de mañana. En el fin del siglo se va a necesitar más de un hombre y una mujer de Dios para poder dirigir toda una fuerza poderosa de Dios en la tierra. Así que, iglesia, este es el tiempo de unirse. Para eso está la unidad. La iglesia de los Hechos, escúchame bien, no comenzó con un solo apóstol, no comenzó con un solo profeta, comenzó con 12, con 120 en aposento alto, donde recibieron el movimiento del Espíritu Santo para el primer siglo. Ellos recibieron en el Pentecostés, ahí recibieron el primer movimiento sobrenatural, es decir, la gloria de Dios descendiendo juntamente con una unción poderosa que tenían los discípulos, los que los llevó ¿a qué? A trabajar como apóstoles en el cuerpo de Cristo para expandir la gloria de Dios. La gloria no descendió, escúchame bien, el poder no descendió sobre una sola persona. Jesús fue el único donde se descendió toda la gracia y el poder y la gloria y el dominio. La Escritura lo dice, por eso este dominio fue entregado a la iglesia. Así lo dice Efesios capítulo 2 verso 22, donde dice que el poder, el dominio y toda la majestad de todo lo que existe bajo el cielo, dice que ganó nuestro Señor Jesucristo, fue dado a la iglesia de los santos del Altísimo, es decir, a usted y a mí. Por eso no hay un solo vicario, escúcheme, no hay una cabeza, son cientos de miles de hombres y mujeres en este siglo que vamos a llevar movimientos poderosos del Espíritu, quizá a través de clanes, de tribus, a través de ministerios que se van a unir como eslabones, como una cadena poderosa que va a dirigirse a través de Chile, a través de las naciones. Es decir, Dios va a unir al cuerpo de Cristo a nivel mundial en los próximos años. Los próximos años, escúchame bien, vamos a saber de ministerios poderosos que se van a unir. Ya no va a ser el ministerio, un solo ministerio dirigiendo un movimiento gigante, va a ser un solo, escúcheme, un solo cuerpo, pero donde hay miles de ministerios que se van a unir en un solo sentir, tal cual como sucedió con los 120 en aposento alto. Así en este tiempo va a venir un Pentecostés gigante, algo grande que va a venir a toda la tierra y va a reunir a todos aquellos que están en un solo sentir, en un solo espíritu, iglesia. Por eso preparémonos, la iglesia está siendo entrenada. Todo lo que estamos viviendo a través de la pandemia, a través del COVID-19, a través de todo lo que son las cuarentenas de este siglo, que de alguna forma ha restringido la libertad social también de la iglesia, la política y aún el sistema que está afuera. Quiero decirle algo, que aún la iglesia no se ha detenido. La iglesia si no está afuera, está dentro levantando un altar poderoso. Escúchame bien, la iglesia jamás va a poder ser suprimida por el enemigo, nunca lo ha hecho. Escúchame, por más que las tinieblas y el diablo lo ha querido hacer en siglos y milenios pasados, jamás lo podrá hacer ahora. Porque hoy se está levantando una generación poderosa del Espíritu Santo, una generación que está levantando, escúchame bien, una gloria mayor, una gloria sin precedentes, una gloria que no tiene límites. Por eso el diablo está aterrorizado, está nervioso, las tinieblas están nerviosas. ¿Por qué? Porque está dando sus últimos golpes de su cola, porque la cola la última vez que golpeó fue allá en el cielo y arrastró la tercera parte de los ángeles. Pero aquí, aunque mueva la cola, no va a azotar a la iglesia, no va a azotar, va a azotar a todos los que no creen, a todos los que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, iglesia, ya está definida, el cuerpo de Cristo ya está definido, ya está listo, ya está maduro. Lo que hay que hacer es que hay que unir las piezas correctas. Por eso en este tiempo Dios está uniendo ministros correctos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros correctos en el mundo para unir sus ministerios, para capacitar a la iglesia en este último siglo.
Es decir, estos primeros, mira, desde el 2020 al 2025, 2027, la iglesia ya va a estar preparada, ya va a estar experta en poder sobrevivir, escúchame, en poder batallar, en poder golpear y caminar en medio de todos los peligros del fin del siglo. La iglesia estaba acomodada hace 10 años, 20 años. Había una iglesia que era social, una iglesia que estaba prácticamente afeminada, una iglesia que tenía más sentimiento que espíritu, una iglesia que tenía más carne que espíritu. Entonces, con esta pandemia, la iglesia está madurando. Vino un remesón a todo el mundo. ¿Y quiénes son los que están ahí parados en la brecha? Aquellos que fueron escogidos. Solamente los escogidos son los que se mantienen en el árbol original. Dice la Escritura en las profecías de los profetas menores, que el árbol será sacudido y los que no están firmes en el reino caerán al piso, pero los que están firmes se mantendrán. Eso es lo que Dios está trayendo en estos próximos años, un sacudir. Va a sacudir la tierra. ¿Y quiénes son los que van a permanecer en fieles? Aquellos que son correctos, la gente genuina que Dios llamó para el final del siglo. Bendito el Rey, querida iglesia. Este es el tiempo donde usted y yo comenzamos a tomar conciencia y a entrar a esta corriente poderosa del Espíritu Santo. Bendito el Rey de Reyes. Por eso la visión es clave. La visión ya no es individual. La visión del reino, escúchame, la visión del cielo, la visión del reino de nuestro Señor Jesucristo no es entregada individualmente. En lo que usted ha sabido, y si usted dice que yo recibí esto, perfecto, recibiste, viste desde el cielo una parte, pero no toda la visión del reino. Se te permitió ver una parte del mundo sobrenatural, el mundo espiritual, de lo que es la visión del reino. Pero Dios va a llevar esa parte a unirte con otra parte para formar un cuerpo donde hay 2 o 3 congregados. Él está en medio. Es más, dice, cordón de 3 dobleces no se corta fácilmente. Este es el tiempo donde Dios se está uniendo a la nueva generación de apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros de este siglo. No aquella gente contaminada, no aquella que todavía sigue como una iglesia social que no sabe pelear la batalla, como una niña. Es decir, la iglesia, escúchame, la iglesia prácticamente ha sido pervertida por muchos años, pero hoy es el tiempo donde la iglesia está siendo refinada, está siendo desintoxicada, está siendo levantada en poder y gloria en este siglo. Ya la iglesia de este tiempo no es solamente el conocimiento revelado, sino acompañada también de la gloria. Así fue la iglesia de los Hechos. La iglesia de los Hechos tenía conocimiento de la Torá, tenía conocimiento del poder del Espíritu Santo, pero también manifestaban la gloria, manifestaban un movimiento poderoso del Espíritu. Hay mucha gente que no toma en cuenta los movimientos de Dios, la sanidad, los milagros, la liberación. Dicen que son consecuencias del reino. Por supuesto que sí, pero sin esa consecuencia el reino no puede respaldar. Escúchame, cuando el reino está en la tierra, la evidencia son la sanidad, la liberación, los movimientos de gloria, la llenura del Espíritu Santo. Así lo dice en el Pentecostés. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nadie puede sanar a otro si no es lleno del Espíritu Santo primero. Nadie puede liberar a otro si no eres lleno del Espíritu Santo. Dios no nos está trayendo una liberación de un manual, no nos está trayendo una liberación, escúchame, de solamente un escrito y un paso A, B, C, D, E. No, el Espíritu Santo es el que rompe toda tiniebla a través de ti, a través de mí, a través de la llenura. Por eso, iglesia, estamos siendo empujados a una nueva dispensación, a un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Bendito el Rey. Hay un fuego del Espíritu Santo aquí, iglesia. Bendito el Señor. Entonces, el Señor va a traer una visión amplia, una visión corporativa que involucra a toda la familia del reino de Dios. Así que prepárese, porque estos próximos años viene una preparación del cuerpo de Cristo a un nivel diferente, a un conocimiento diferente y a un despertar diferente. Así que las tinieblas van a comenzar a caer, las tinieblas van a comenzar a ser destruidas por la luz de nuestro Señor Jesucristo en este siglo. Así que vamos entonces a una parte importante. Por ejemplo, quiero dar unos tips acerca de lo que es la visión. Por ejemplo, la visión es clave dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué motivo? Porque la visión, simplemente la visión de Dios a través del reino o una persona debe de ¿qué? De manifestar o ir acompañada de las siguientes características. Mire, una visión de Dios, una visión de reino en un ministerio o en un hombre, una mujer de Dios que ha recibido de parte del cielo la visión de reino, tiene que tener esto: verdad. Siempre tiene que tener verdad.
Es decir, la visión no es solamente ver algo. Dentro de eso tiene que venir la verdad. Tiene que estar constantemente en verdad y justicia, predicando un evangelio genuino. Es decir, nunca la mentira toma lugar en cuanto a una visión. Porque tarde o temprano la mentira va a contaminar, escúchame, va a contaminar la verdad que Cristo sembró en la tierra. Por eso una visión gloriosa siempre trae verdad. También carga revelación. Una visión de reino carga revelación, no solamente teología, sino que revelación de parte del cielo en cuanto al significado de la palabra escritural y de lo que nosotros recibimos como plan, escúcheme, como plan para avanzar en todo lo que es el propósito de Dios. Así que una visión de reino carga revelación, también carga pasión, carga fuego. ¿Qué es lo que es pasión? Avivamiento. Una visión genuina de parte del reino carga avivamiento. Una visión genuina de Dios no es pasiva. No es sin valor, escúchame, no es sin gracia, es con sazón, con poder, con pasión, con gloria. O sea, la visión del reino sí o sí tiene que cargar pasión, poder, un movimiento del Espíritu Santo. Y siguiente, también carga fe. Una visión de reino carga fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe sin obra es muerta. Así que en el proceso de la visión de reino, cuando está en un ministerio, cuando está en una persona, sí o sí tiene que cargar una fe gloriosa. No una fe de papel, no una fe sentimental. Recuerde que la fe no son sentimientos. La fe es una acción, es un estilo de vida. Por eso la fe sin obra es muerta. Tenemos que poner por obra la fe dentro de la visión. La visión tiene que cargar un nivel de fe mayor para que las cosas que no son sean como si fueran. Entonces, ¿qué tiene que cargar la visión? También carga, escúchame, entendimiento. Tiene que haber entendimiento. Allá el libro de Daniel nos explica, el profeta, que dice que los entendidos del fin del siglo, dice, resplandecerán como las estrellas al firmamento. Es decir, alumbrarán. Los entendidos tienen que alumbrar. Sin entendimiento no comprendo los principios bíblicos. Sin entendimiento no voy a tener claridad de la visión de Dios en la tierra. Por tanto, necesitamos entendimiento. La visión del reino debe cargar entendimiento. Siguiente, también debe cargar poder. Una visión de reino sí o sí carga poder. Tiene que cargar poder, tiene que cargar fuerza, tiene que hacer que el movimiento de Dios, del Espíritu Santo, sea en gloria, sea en uno, sea en dos, sea en tres, sea en cuatro, en cinco, los que estén reunidos. Se tiene que mover, se tiene que remecer el piso, se tienen que mover los aires, porque lo que tú hablas bajo la visión de reino, eso conmueve y rompe toda tiniebla que pueda haber en el entorno. La visión del cielo carga también unción y protección, es decir, la unción tiene que estar presente dentro del proyecto de la visión de reino. Todos aquellos que tienen una visión tienen que cargar unción. ¿Y qué es la unción? La gracia y el poder de Jesús obrando en una persona o en un ministerio o en una corporación llena de la presencia de Dios. Aquí volvemos al mismo punto inicial, iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Es decir, la visión corporativa es clave de este siglo, que tiene que tener una llenura del Espíritu Santo para poder ejecutar las cosas celestiales. Mire, cuando no está la llenura, cuando no está la unción presente y solamente está la teología y está solamente el asunto carnal, nunca se va a hacer presente el Espíritu Santo, nunca se va a hacer presente los ángeles que son partícipes aún de los movimientos de gloria que hay en la tierra. Por eso es importante, iglesia, que usted y yo comprendamos esto. Sin comprensión no vamos a poder ejecutar un movimiento de gloria, y el movimiento de gloria sí o sí hace que ángeles estén presentes, Miguel, Gabriel y sus ángeles, y toda la obra del cielo se hace presente. ¿Por qué? Porque, escúcheme, porque es el código divino, es el hábitat. Una visión cuando carga poder, unción, gloria, cuando carga, escúcheme, poder, gloria, sanidad y llenura del Espíritu Santo, usted prepara una atmósfera, es un hábitat donde los ángeles pueden estar confiadamente. Un ángel no puede bajar en un lugar de pecado, no puede bajar en un lugar de oscuridad. Tienen que sacar la oscuridad primero, antes de descender y colocar la gloria de Dios. Ellos limpian el terreno primero. Por eso, querida iglesia, necesitamos que la visión que usted y yo cargamos tiene que ser santa, tiene que cargar santidad, tiene que cargar dominio, poder, autoridad, unción, fe. Escúchame, tiene que cargar revelación y entendimiento. Necesitamos, escúchame, capacitarnos dentro de la visión. Aquí nos estamos dando cuenta, iglesia, de que la visión simple sola no nos sirve. Nos han hablado muchas veces de visión, de una visión de ministerio, nos han hablado de la visión de un programa, nos han hablado de la visión de un proyecto, una visión de un proyecto evangelístico. Existen miles
de proyectos, iglesia, miles de proyectos que pueden quizás de alguna forma traer un resultado, pero personal, o quizás para una iglesia, o quizás para una corporación o un ministerio, pero que hable de la corporación del cuerpo de Cristo total en la tierra. Esos son otros 20 pesos. Eso quiere decir, iglesia, que eso es diferente. Por eso la visión de reino carga, escúchame, cientos de miles de apóstoles y profetas en el mundo que se van a unir. Escúchame bien, el diablo se ha anticipado a ciertas batallas a través de los ataques del enemigo. Y escúcheme bien, le voy a dar una revelación aquí. El diablo ha ejecutado ciertas actividades en el mundo. Usted ya la sabe: ataques satánicos, terrorismo, brujería, hechicería, cierto destruido ministerio, pastores, líderes, apóstoles que han caído. Escúcheme bien, pero no solamente eso. Tenemos que saber que a través del ataque del enemigo podemos descubrir qué es lo que él quiere anticipar y lo que quiere que no recibamos. Tome atención. ¿Cómo así? Es decir, a través de un golpe del enemigo o de lo que el diablo está haciendo en la tierra, yo puedo saber y puedo discernir qué es lo que él quiere detener y lo que Dios quiere traer para mí. Por ejemplo, si el diablo está preparando la Unión Europea, donde se va a levantar y gobernar el anticristo, entonces esto está en el plan de Dios. ¿Qué? ¿La Unión Europea? No, sino que simplemente Dios quiere traer una unidad también. Una unidad poderosa del Espíritu Santo en la tierra, una corporación poderosa del Espíritu, la unidad, la visión corporativa del reino de Dios. ¿Para qué? Para el cuerpo corporativo de la iglesia. Por eso el diablo sabe que al final del siglo se va a unir. Por eso el diablo se anticipa, ¿qué? A levantar una falsa unidad. Una falsa, la unidad europea, la Unión Europea. ¿Para qué? Para darle lugar al enemigo. Entonces el diablo todo lo copia, todo lo imita. Por eso, iglesia, necesitamos nosotros, así como el diablo prepara la Unión Europea, nosotros en Cristo Jesús preparamos la unión del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para batallar contra todo sistema de gobierno pagano, contra toda obra de maldad. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los señores. Querida iglesia, esto se está poniendo bueno. Ahora, la visión de este tiempo tiene algo poderoso. Mire, y voy a esto. Tome atención. Para conocer la visión del reino, usted y yo debemos de conocer primero qué es la diferencia entre la religión y el reino de Dios. Para conocer la visión del reino, la visión corporativa que Dios está trayendo en este siglo, usted y yo necesitamos, iglesia, saber la diferencia entre la religión y el reino de nuestro Dios. Tome atención. Al no conocer la diferencia, escúcheme bien, de lo que es la religión y el reino, es probable que caigamos en una mentira. Si no conocemos la diferencia, vamos a ser parte quizás de una equivocación ministerial, y así ha sucedido. Por eso hoy en día en las iglesias y ministerios han ungido hombres en unciones que no corresponden, han ungido unciones o llamados que hombres y mujeres todavía no tienen, o han llamado gente que todavía no está preparada. Por eso, iglesia, necesita una formación, se necesita. El reino de los cielos tiene sus planes, tiene sus parámetros, tiene sus características, escúchame, tiene sus modus operandi. El reino de Dios tiene un modo operandi y tenemos que conocerlo para saber la diferencia de lo que está haciendo la religión. Por ejemplo, al no conocer la diferencia, nuestra alma y conocimiento prácticamente terminará adulterando la verdad. Si yo no conozco esta diferencia de la religión versus el reino de Dios, iglesia, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma terminará adulterando la verdad de Cristo. Por eso es necesario saber la diferencia. Y luego, ¿de qué va a pasar? Simple. Terminaremos falsificando lo que es el reino en este tiempo. Y Dios no quiere que se falsifique el reino. Una imitación de un movimiento, una imitación de hablar en lenguas, una imitación de la sanidad. Hoy día hay gente que ha imitado cualquier cosa, pero la gloria jamás será imitada. La gloria es una sola, y esa solamente puede venir de nuestro Yeshua HaMashiach. Puede venir de nuestro Abba, desde el cielo, desde su trono de gracia. Por eso, iglesia, necesitamos saber cosas importantes acerca de la diferencia de la religión versus el reino. La visión corporativa tiene que ser limpia. Toma atención. Existen cosas, y aquí se lo doy, existen cosas hoy en día que son establecidas por el reino de Dios. Hay cosas escriturales que están escritas en la Biblia. Son causas poderosas que están establecidas por el cielo y la tierra, escúcheme, por parte de Dios, de las cuales, escúchame, no pueden ser pervertidas ni mezcladas.
No se pueden mezclar. Hoy día la iglesia se ha mezclado con muchas cosas y eso ha hecho que de alguna forma se falsifique el verdadero reino. Tenemos que saber la diferencia. Hay cosas que el reino de Dios no va a transar. No va a transar el reino de Dios, no va a ceder. ¿Por qué? Porque ya están escritas en los cielos y en la tierra por parte de nuestro Dios. De que hay cosas de las cuales no pueden estar juntas. Por eso allá en el libro de Génesis capítulo 1 verso 4 dice que cuando Dios creó la luz, dijo y vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Es decir, la luz con las tinieblas no pueden estar juntas. Si cuando dice la escritura iglesia, mire, escuche bien, cuando dice que la iglesia, o cuando la escritura en Génesis dice que la luz y las tinieblas, dice, las separó, eso significa que antes estaban unidas. Es decir, la luz y las tinieblas no pueden operar juntas, hay que separarlas. Y este es el tiempo, este es el siglo donde la iglesia de Jesucristo, escúchame, tiene que ser separada de la cizaña, separada de la oscuridad. Por eso Dios va a estar sacando a aquellos que hablan de Dios, pero no están dentro del diseño original. Es decir, en este siglo Dios va a separar lo que nunca juntó, va a separar lo que nunca unió, va a separar aquello que, escúchame, que nunca tenía que estar junto con el trigo. Por eso cuando Dios dice ahí en la parábola de la cizaña y el trigo, dice que vino un hombre malo de noche y sembró cizaña en medio del trigo. Y cuando dice el agricultor se dio cuenta, le preguntaron, oye, ¿cómo es que esta siembra tiene cizaña? No dijo, vino el malo de noche y la sembró. Pero cuando quería arrancarla dice, no la arranques, porque al arrancar, déjalas crecer juntos. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que cuando crecen juntos y se va a ver la diferencia, iglesia. El que es sacado, arrancado, es el que no tiene fruto. Y el que tiene fruto permanece. Por eso dijo, no lo hagas tú, deja que mis ángeles lo hagan. Porque mis ángeles lo hagan, porque puedes arrancar al incorrecto. Hay gente correcta en medio de los incorrectos. Por eso este es el siglo donde Dios va a separar lo que nunca juntó, va a romper lo que nunca unió. Este es el tiempo, iglesia, de la separación. Escúchame bien, Dios va a levantar a su iglesia poderosa en este siglo, donde usted y yo vamos a tener dominio, poder y autoridad. Gloria al Señor. Bendito el Rey. Seguimos avanzando. Aleluya. Muchas veces, escúcheme bien, al aplicar el reino, se adhieren cosas. Cuando usted y yo en la iglesia y en el ministerio agregamos cosas, y cuando estamos prácticamente aplicando principios de reino, siempre se va a sumar algo. Siempre se van a adherir personas incorrectas. ¿Por qué? Porque al incorrecto que no sabe desatar cosas del cielo, siempre se va a unir al que sí lo desata. Siempre se sigue al hombre con el cántaro del agua. Pero dentro de esa multitud que viene para poder escuchar la unción, la gloria, la revelación, siempre viene la gente incorrecta. Por un tiempo se alimentan de la misma tierra, por un tiempo se alimentan de la misma gloria, pero después Dios termina sacándolos. ¿Por qué? Porque se alimentan de la tierra, escúchame, de la gracia de Dios, pero no tienen fruto. El fruto determinará el árbol. Por eso, iglesia, preparémonos. Estos puntos, escúcheme bien, los puntos que se adhieren al reino dentro de toda esta dinámica que hemos vivido por milenios, por siglos en la tierra de hace 2000 años, es porque se ha adherido gente al reino que prácticamente Dios nunca llamó. Vinieron por necesidad, vinieron por un milagro, vinieron por panes y peces, vinieron para vivir algo glorioso. En base a algunos encontraron profesión dentro del reino. Pero Dios va a llegar en el momento que solamente va a trabajar con los escogidos. Por eso dice que aunque la multitud de los creyentes sea como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Y la palabra remanente es un pequeño puñado. Es decir, no todos, iglesia, tenemos que calificar para irnos con el Señor. Tenemos que calificar. El fruto es clave, iglesia. No te puedes llenar de conocimiento sin tener resultados. No se está levantando un reino independiente, se está levantando una gloria mayor, una gloria que va a involucrar no solamente a los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo y mucho más, y por generaciones, iglesia, han habido miles de millones de personas que han partido a la eternidad y partieron en Cristo Jesús o en la eternidad con Cristo. Escúchame, pero otros no, están esperando el juicio, pero esta generación final es la que va a determinar quién cierra las puertas en el final del siglo. Bendito el Rey. ¿Quién va a cerrar la puerta detrás de sus espaldas para cuando entre a la gloria del Señor? Entonces,
Tome atención aquí. Uno de los problemas, y le voy a dar una pauta, uno de los problemas que la iglesia todavía no discierne es que la religión crea dependencia. La religión crea dependencia, es decir, es como la droga. ¿Por qué? ¿Por qué crea dependencia? Porque la religión lo único que hace es suplir necesidades carnales y no espirituales. La religión solamente suple necesidades carnales y no espirituales. Por ejemplo, en el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice algo poderoso. Por favor, iglesia, vamos ahí. Si usted tiene su Biblia en su mano, vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Dice un verso que todos nosotros conocemos. Y dice así, se lo leo en el nombre del Señor. Bendito el Rey. Hebreos capítulo 12, iglesia, capítulo 4, verso 12. Esto se va a poner bueno. Y dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito el Rey. La espada del espíritu, que en la palabra dice que entra, penetra, como una espada de doble filo hasta el fondo para discernir los pensamientos. ¿Sabe de qué habla eso? Habla de separación. Así va a entrar la palabra en este tiempo, como una espada que va a cortar el alma, va a cortar, pero ¿qué va a cortar? Un corte que va a separar lo divino de Dios de las tinieblas. Por eso dice la espada del Espíritu. La palabra del Señor va a ser una espada poderosa en este final del siglo para cortar las tinieblas, para cortar lo santo de lo puro. Escúcheme, lo santo de lo impuro, de lo malo a lo bueno. Escúcheme bien, va a haber una separación y esta espada del Espíritu logrará cortar todas las tinieblas que el diablo ha logrado mezclar con la iglesia de Jesucristo. Es decir, estamos en medio de toda una disyuntiva y de toda una promesa y un propósito que está a punto de cumplirse para la humanidad. Así que, iglesia, prepárese. Así que el reino aplica la espada. ¿Para qué? Para separar. Existen diferencias, mire, diferencias entre la religión y el reino. ¿Cuál es la diferencia? Se los voy a dar unos puntos importantes. Tome atención. Vamos a hablar de 3 diferencias en cada una. Las diferencias de la religión versus el reino de Dios. Por ejemplo, la religión lo único que hace es suplir necesidades humanas, urgencias humanas. Segundo, también suple urgencias personales. Tercero, solamente la religión cumple los deseos emocionales y carnales. Solamente hace eso. La religión no transforma. La religión no te da un corazón nuevo. La religión no puede tener la fuerza para transformar la vida de una persona. Puede cambiar tu conducta, puede normar tu conducta, decirte cómo debes de comportarte, pero jamás te cambiará el corazón. La religión lo único que hace es suplir necesidades carnales. Es más, por esta causa es que la religión es un gran negocio en el mundo. La religión es un negocio en el mundo. Por el lado de la tradición, allá te venden las estatuas, te venden las animitas, te venden la estatua de la Virgen, te venden estatuas de esto, otro, te venden deidades de yeso. Por eso, la religión para este mundo es un gran negocio. El reino no, querida iglesia. Por eso el reino, mire, si tenemos 3 características que nos muestra de lo que la religión suple necesidades personales, suple urgencias que son humanas y suple todos los deseos carnales. Toma atención, el reino, ¿qué es lo que hace? El reino hace la voluntad del Padre. El reino hace la voluntad del Padre en la tierra. Segundo, el reino cumple la visión del cielo. Es la visión de la que le estoy hablando, la visión corporativa. O sea, nada va a detener que se cumpla la visión de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, dada hace 2000 años. Esa visión se va a cumplir. Hace 2000 años Jesús lo dijo. Llegará el fin del tiempo en donde solamente el remanente portará la visión poderosa del reino, y será a través de la manifestación del Espíritu Santo de Dios, y los malos caerán, dice. ¿Por qué? Porque una persona carnal, un hombre falso, una mujer falsa no tiene la fuerza, no tiene el espíritu para manifestar lo sobrenatural de Dios. Así como Elías confrontó a los falsos profetas jamás abrieron los cielos para hacer descender fuego del cielo, pero los verdaderos profetas hacen descender el fuego. Eso quiere decir que abren los cielos para que la presencia descienda.
Iglesia, necesitamos la unción de Elías en este tiempo. La unción de Elías provoca movimiento sobrenatural, un movimiento poderoso del Espíritu. Por eso la unción profética es clave en este tiempo. ¿Por qué? Porque prepara a líderes de influencia. Líderes que porten un movimiento poderoso al Espíritu. Los profetas cortan las cadenas del infierno. Los profetas cortan los yugos que oprimen a la iglesia. Los profetas cortan todo lo que son el ocultismo, la brujería, la hechicería. Los profetas están encargados de destruir la obra del enemigo. Son la espada del Espíritu que pelea en el segundo cielo para derribar a los tronos, para derribar las cadenas, para derribar toda resistencia satánica. Bendito el Rey. Gloria al Señor. Tome atención antes de terminar. La religión en el mundo ya se basa en un negocio. Se basa en un negocio. ¿Por qué? Porque vive supliendo necesidades carnales. La religión es fácil. Es el evangelio fácil. Es el ritmo fácil. Es lo que todo se tiene que caer por gracia. Hay gente que ni quiere orar, no quiere interceder, no se quiere santificar, pero quiere que del cielo le caigan los mayores milagros. No sucede así. El reino de los cielos no es una piñata que usted la golpea y le caen dulces del cielo. Iglesia querida, el reino es poder y gloria. Bendito el Señor. Entonces, tome atención, iglesia. La religión, escúchame bien, enfatiza en la hipocresía y el cinismo. Por eso hoy día tenemos cristianos en la iglesia que traicionan pastores, traicionan líderes, traicionan al ministerio, traicionan la obra simplemente por capricho, porque no les gustó que los confrontaran, no les gustó que les dijeran cuál era su rebelión, su carnalidad. Se enojaron, se fueron, blasfemaron, dañaron, hablaron lo que quisieron. ¿Por qué? Porque la religión, escúchame, son gente que están escondidos dentro del reino, dentro de la cultura del reino, pero no han tenido transformación en el corazón. Tarde o temprano Dios los saca a la luz y los saca. ¿Por qué? Porque ellos enfatizan en la hipocresía. Y la palabra hipócrita significa máscara, significa simulación. Por eso allá en el libro de Timoteo dice el apóstol Pablo que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello con sus hechos. Es fuerte, iglesia, pero así va a ser conocido. Tome atención, mire. La religión enfatiza en la hipocresía y el deseo carnal del mundo. Jesús lo dijo. ¿Está listo para esto? Mire, vuelvo a repetir. La religión enfatiza en la hipocresía, en el cinismo y el deseo carnal. Puede estar entre nosotros, pero no son de nosotros, dijo Pablo. Escúchame, se va a notar. Si tu corazón no es recto en la iglesia, si tu corazón no es recto en el ministerio, si tu corazón no es recto para con tus pastores, escúchame bien, tarde o temprano el Padre te saca, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y si hay un corazón recto es porque el reino todavía no lo ha transformado. Vives del reino, pero no has sido transformado. Por eso, iglesia, escúchame, vuelvo a repetir, la religión enfatiza en la hipocresía y el cinismo carnal y los malos deseos. Y aquí te lo voy a demostrar. Jesús lo dijo, nuestro Señor lo dijo en el primer siglo de los evangelios. Mire, vamos a la palabra de Mateo, capítulo 15, versos 7 y 8. Vamos al libro de Mateo, capítulo 15. Iglesia, esto se va a poner bueno. Esto es glorioso. Mateo, capítulo 15. Si usted está ahí, iglesia, por favor, vaya a su Biblia. Yo quiero que usted lo lea para que sea testigo de eso. Mire lo que dice el verso 7 y 8. Y dice así. Mire lo que dijo Jesús al sistema religioso que supuestamente estaba predicando el reino, que supuestamente estaba predicando la obra de Dios, que supuestamente estaban dando principios poderosos del Espíritu. Mire lo que le dijo Jesús a ese sistema que hablaba la Torá, que repasaba las escrituras y las profecías en la sinagoga en el día del Shabbat, en el día de reposo, en el día de descanso. Mire lo que decía Jesús de ese sistema. Les dijo así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¡Wow! Esto es poderoso. El mismo Jesús, nuestro mismo Señor, iglesia, le dijo al sistema que supuestamente estaba en la verdad. Les dijo: hipócritas, de cierto este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuándo es que hay religión en una persona que está dentro del reino? Esa sería la pregunta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de un religioso dentro de la iglesia del reino?
que todavía está oculto, escondido y no se nota. La pregunta: ¿cuándo es que la religión se ve en una persona que está en el reino? Le doy la respuesta: cuando lo que la persona habla con sus labios no tiene unión con lo que siente el corazón. Con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso quiere decir, iglesia, que cuando el corazón no está acoplado a lo que dice la boca de la gente, eso es religión. Por eso vemos gente dentro del reino que pasa desapercibida, pero no han transformado el corazón, porque lo que hablan no está unido al corazón. Jesús lo dijo: hipócrita, este pueblo de labios me honra, mas su corazón no está lejos de mí. Eso quiere decir que lo que habla una persona religiosa oculta en medio del reino es aquella que no ha cambiado el corazón, es aquella que lo que habla no está unida al corazón. Y no estoy hablando de sentimientos, estoy hablando, iglesia, de aquellas personas que ya hacen cosas por ritual, pero no lo sienten. Ya hacen cosas para ser agradables a Dios y para pasar desapercibido. Pueden sujetarse, pueden diezmar, pueden ofrendar, hacer cosas, hablar bello, hablar de lealtad y fidelidad, pero no lo son. Al momento que viene la prueba, caen. ¿Por qué? Porque lo que hablaban con la boca no estaba unido al corazón. Esas son las señales de una persona que pasa desapercibida en el reino de Dios, que está oculta en medio del sistema del reino y en el fondo es religioso. Porque su boca te dice, te habla. Te dice papá, papá. Te dice mamá, mamá. Nunca, nunca yo lo voy a traicionar. Nunca, pastor, yo me voy a ir de su lado. Nunca voy a hacer esto. Y escúcheme bien, el corazón está lejos de esas palabras. Por eso, iglesia, cuando dicen en la gente así, y en más Jesús lo dice en la profecía, muchos llegarán diciendo: Señor, Señor. Pero Él dice: apartaos de mí, hacedor de maldad. Nunca los conocí. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, en una de las enseñanzas bíblicas, dijo lo siguiente, iglesia. Dijo: no solamente el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso, iglesia, este es el tiempo de la visión del reino. Este es el tiempo de la visión corporativa. Este es el tiempo de la visión donde Dios está uniendo a los eslabones correctos. Así que hoy abrazamos a los hombres y mujeres de Dios correctos. Abrazamos en esta hora a través de la línea a líderes, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas de Estados Unidos, de todo lugar. Los abrazamos, les bendecimos. Bendecimos a los hijos espirituales de cobertura en los Estados Unidos. Benditos los hijos de Venezuela, de Colombia, de México, aquellos que están en Perú, aquellos que están en Europa, aquellos que están en Chile, en Argentina. Los abrazamos. Yo los bendigo en esta hora. Declaro una palabra profética: que ninguna mentira tocará tu mente, ninguna causa mentirosa va a tocar tu fe. Es más, ahora derribamos toda artimaña del enemigo, cancelamos toda falsedad, cancelamos todo espíritu del diablo, cancelamos toda entrada del enemigo, le cerramos las puertas al infierno y declaramos que la enfermedad, que la maldición, la brujería, la hechicería, la pobreza no tiene poder ni tampoco autoridad sobre tu vida. Declaramos en esta hora liberación, que se rompen las cadenas, y declaramos avivamiento en tu vida. Declaramos y soltamos avivamiento por fe en tu vida, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Si tú tienes fe en esta hora, di amén. Glorioso